¿Qué tal, amigos? A cada uno de ustedes que se conecta hoy día sábado al programa Una Hora de Fe con el Padre Edgar, con el canal JRTV 14, y a todos ustedes que nos siguen también a través de las redes sociales, a través del Facebook de la parroquia. Un saludito para cada uno de ustedes, a La Mancha, que nos sigue sábado a sábado a través de este canal, y también para los que nos siguen a través del Facebook de la parroquia. En las noches también estamos con ustedes. La misma mancha que tengo en las noches en el Facebook, lo traigo aquí, lo traslado a JRTV, a Una Hora de Fe. Hoy tenemos una agenda bien cargadita, lo he traído, ya les avisé que hoy voy a hablar de los jóvenes. Jesús tenía una pasión por los jóvenes, no solamente Jesús, sino desde el principio Dios también ha tenido siempre una pasión, un cariño grande por cada uno de los jóvenes. A veces pensamos que los jóvenes son los postergados de Dios, son los que Dios no se acuerda. No, vamos a ver que también los jóvenes tienen un lugar en el corazón de Dios. Hoy día voy a sortear un rosario. Miren, aquí he traído rosarios que me ha regalado nuestra hermana, bueno, no me acuerdo el nombre. Ay, Néstor me hace olvidar. Vamos a sortear el rosario con estas 4 personas que el sábado pasado compartieron más el programa Una Hora de Fe del Padre Edgar. A ver, vamos a ver, ahora mismo, mira, he traído aquí a Canco. Canco, tú eres el jurado, desde ahí donde estás sentado, mira que yo no estoy mirando nada, estoy cerrado los ojos. A ver, ¿dónde? Uy, se me van en los papelitos. Ya, el primero se gana el rosario. ¿Quién es? Katy Muñoz. Uy, Catita. Katy es la administradora. Mire que no he hecho trampa. Katy es la administradora de mi canal de YouTube. Muy bien, Katy, tienes tu rosario. ¿Ya? No, ¿cómo que casualidad? Mira, ahí está Canco, que no abrí el ojo para nada. ¿Ya? Muy bien. Con los que compartan el programa hoy día, hoy mismo voy a sortear el agua bendita. Agua bendita no, el agua del Jordán. El agua del Jordán. Hoy mismo, al finalizar el programa, no será para el próximo sábado, hoy mismo voy a sortear el agua del Jordán. Y voy a sortear un rosario también. Me quedan más rosarios. Aquí está. Por favor, desde este momento empiecen a compartir el programa. Mientras más compartan, mejor. Dios te va a premiar, Dios te va a bendecir, porque no te lo quedas la palabra de Dios para ti misma, sino que compartes también a los demás. Tú eres un misionero desde JRTV. Conviértete pues en un misionero, conviértete como San Francisco Javier, que no es necesario que viajes a la India, que viajes a la China. Comparte con tus amigos Una Hora de Fe y vas a ser un misionero moderno de estos últimos años. Sigue compartiendo con los que compartan más el programa. A partir de 50 personas para arriba comenzamos a sortear hoy mismo el rosario y el agua del Jordán. Hoy quiero hablar un poquito, en el primer bloque quiero hablar de San Pedro. Pedro es uno de los apóstoles de Jesús, apasionado, colérico, temperamental, pero que Jesús lo llamó. Un día se encontró con Jesús cara a cara y quedó impresionado de las palabras de Jesús, de su mirada tierna de Jesús. Pero antes de eso, vamos a rezar un Padre Nuestro para que el Señor nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, ahora sí, entramos directamente con San Pedro. ¿Quién era Pedro?
el apóstol de Jesús. Pedro, un pescador, nacido en Betsaida, a orillas del mar de Galilea, ¿no? Un hombre, por ser pescador, también era un hombre rudo, un hombre un poco tosco, como son los pescadores, poco instruido también, ¿eh? Pero ya estaba casado Pedro. Cuando Jesús lo llamó, ya Pedro estaba casado, ya tenía su esposa. En la Biblia no se habla de su esposa, se habla de su suegra de Pedro. Bueno, no lo sé por qué, pero se habla de su suegra. Pedro nace a finales más o menos del siglo I, en un pueblito de Betsaida. Su primer encuentro con Jesús se realiza en las orillas del mar de Galilea. Pedro estaba pescando con Jesús y Jesús pasa por la orilla del mar. Ya lo seguía una multitud de personas a Jesús y lo apretujaban. Jesús no podía predicar porque la gente lo apretujaba. Es ahí cuando le dice a Pedro: Pedro, préstame tu barca, para que desde ahí pueda echarles un sermoncito a la gente. Bueno, un sermoncito de 2 horas más o menos. Al terminar la prédica, Jesús le dice a Pedro: Pedro, echa las redes al mar. ¿Por qué le dice echa las redes al mar? Porque Pedro se había pasado toda la noche pescando y miren, no había cogido ni un solo pescado, ni piedra siquiera, toda la noche. Y estaba ahí un poco desanimado, estaba un poco triste, la pesca no había sido mala aquella noche. Pero Jesús le dice: Pedro, echa las redes al agua y pescarás. Raro, miren, porque Pedro sabía que en el día no se pesca, pues. Mucho menos al mediodía, echar las redes al mediodía. Humanamente, mira, te aseguro que no cae pero ni grillos. Pero le dice Pedro a Jesús: como tú lo dices, echaré las redes al mar. Echa las redes al mar, Pedro. Y dice que sacó tantos peces que la red se rompía. Es ahí cuando Pedro mira el milagro de Jesús, se arrodilla frente a Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pedro queda cautivado por Jesús desde aquel día. Pero ya antes, con las palabras de Jesús, Jesús lo mira con cariño a Pedro. La mirada de Jesús siempre es tierna, es una mirada con ternura, es una mirada llena de misericordia. Las palabras de Jesús penetran el corazón de Pedro y Pedro queda herido profundamente. Y a la estocada final llegará cuando Jesús le dice a Pedro: echa las redes, y Pedro experimenta el primer milagro de Jesús que hace frente a sus ojos. Es ahí que queda cautivado, y ese encuentro personal que tiene Jesús con Pedro cambiará toda la vida de San Pedro. Cambia radicalmente su vida, porque se convierte de pescador a pescador de hombres. Aquel día Pedro quedará cautivo y lo seguirá Jesús, dejará las redes, dejará de ser pescador y se unirá al grupo de Jesús. ¿Qué le ofrecía Jesús a Pedro? No le ofrecía nada. Sin embargo, desde aquel día, Pedro seguirá a Jesús en las buenas y en las malas. Pedro sabe como buen pescador que la pesca es su trabajo. Este encuentro del apóstol cambia la vida de Jesús, como ha cambiado la vida de tantas personas. Pero es necesario tener este encuentro personal con Cristo. Si no tenemos un encuentro personal con el Señor, no vamos a cambiar, jamás. Porque Jesús cautiva, es Jesús el que te llama, y uno queda como arrastrado a ir con Jesús, a dejarlo todo. Uno de esos personajes también ahora me viene a la mente es San Antonio de Padua. San Antonio de Padua era un hombre rico,
eran huérfanos, pero tenía su hermana, tenía muchas propiedades, y un día escuchando el Evangelio, deja todo y sígueme, vendió todas sus posesiones, San Antonio de Padua, y se fue al desierto a hacer oración, a tener un encuentro personal con el Señor. Bonito, esa es la experiencia que tienen no solamente los discípulos, sino también todas las personas a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es el temperamento que tenía Pedro? Porque muchas veces podemos pensar, Jesús lo llamó a Pedro por las virtudes que tenía, por ser un hombre de calidad. De calidad no tenía nada Pedro. Por los relatos de los evangelios, conocemos que Pedro tenía un temperamento fogoso, un temperamento intrépido, colérico tantas veces. Tantas veces Pedro hablaba sin pensar, y es por eso que se ganaba la atención de Jesús muchas veces. La atención, no una atención de admiración, sino muchas veces Jesús lo llamaba la atención a Pedro, tenía que resondrar a Pedro. Fogoso, es siempre el primero que habla cuando Jesús pregunta. Aunque sus respuestas estén mal formuladas, no le interesa a Pedro. Él lo que quiere es contestar. Lo que le interesa es quedar bien frente a Jesús. En sus correrías con Jesús, es el que pide caminar sobre las aguas. Pedro no se da cuenta que el caminar sobre las aguas no le pertenece a ningún hombre. Caminar sobre las aguas solamente le pertenece a Dios. Pero Pedro, como primero habla, después piensa, se hunde en el mar. Es verdad que pierde la fe, pero más que perder la fe, Pedro no ha sabido que el caminar sobre las aguas solo le pertenece a Dios. Pero Jesús le accede este pedido a Pedro. Es el que reprende a Jesús. Mira cómo es Pedro, el que se cree que tiene todo el derecho de llamarle la atención a Dios, de quitarle los planes de Dios. Ese es Pedro, pues, metedor de pata de calidad. En eso sí tiene calidad Pedro. En metedor de pata Pedro se hubiera llevado el título de doctorado. Es el que reprende a Jesús, se cree con autoridad para desviar la voluntad de Dios. Es animoso, ama a Jesús también, pero confía demasiado en sí mismo. Es autosuficiente Pedro. Muchas veces piensa que él no necesita de Jesús. Él piensa que antes que él necesite de Jesús, es Jesús el que necesita de él. Y ahí se equivocará Pedro tantas veces. Y algunos se preguntarán, oye, ¿y así lo nombró cabeza del colegio apostólico? ¿Y así lo nombró papa? Con sus debilidades, Jesús. Jesús no, por eso te digo, Jesús no mira nuestras virtudes. Jesús cuenta con tu pobreza para hacer maravillas. Jesús cuenta con tu debilidad para hacer maravillas. Por eso no tengas miedo. Si te miras hacia adentro y estás empecatado de pies a cabeza, pues bien, alégrate, porque Jesús cuenta con esas debilidades para hacer maravillas contigo, como lo hizo con Pedro. Ok, padre, muy buenas tardes, es un gusto saludarlo. Tenemos aquí preguntas de nuestro público que lo sigue fielmente todas las semanas. Llegaron a nuestro Facebook y vamos con la primera. Buenas tardes, padre Edgar, siempre veo su programa todos los sábados y sigo sus palabras como guía. Quería preguntarle por una situación en particular que les pasa a todos. Quería usted que me dijera cómo podría aliviar el dolor de la muerte de un ser querido, porque es difícil vivir con esa pena. Es un dolor que no se va a pesar el tiempo y que me hace renegar de la vida, de mi suerte y hasta de mi religión. Pero sé que eso está mal y por eso acudo a usted para pedirle un consejo para aliviar este dolor que me atormenta y que por medio de usted, de la palabra de Dios, mi fe, algún día poder superarlo. Gracias, padre Edgar. Martín de Huaral. Es difícil a veces. ¿Qué le puedes decir a una persona que ha perdido un ser querido? Yo recuerdo siempre las palabras de Jesús
Cuando Jesús se acercaba a Naín, dice que sacaban a un muerto a enterrar. Jesús encuentra cara a cara la muerte, que es el joven y la vida, que es Cristo. Y mira, Jesús también tiene un corazón súper sensible y se acerca a la mamá. Dice que era hijo de una viudita pobre, dice el Evangelio, y Jesús se acerca a la mamá y le dice: no llores. Esa ternura de Jesús, ¿no? Hoy también Jesús le dice a este hermano, a esta hermana nuestra, que han perdido a su ser querido, a su familiar: no llores. Jesús consuela. Miren, nosotros podemos encontrar sentido a nuestros sufrimientos, a nuestros dolores. Lo encontramos sentido a la muerte incluso desde Jesús. Sin Jesús no podemos encontrar sentido. No tiene sentido las cosas sin Jesús. Por eso yo, querida hermana, querido hermano, te invito a arrimarte a Jesús, que recibas el consuelo de Jesús. Anda a la parroquia o reza. Hace un ratito le decía a una señora: entra en tu cuarto, ponte de rodillas y dile a Jesús, cuéntale tus sufrimientos. Vas a encontrar consuelo, y realmente Jesús consuela, porque Jesús no es un pensamiento, no es una idea, es una persona concreta, súper misericordiosa. ¿Cuál es la otra preguntita? Ok, padre, y la otra pregunta es de Mariana de Huacho. Nos dice que desde que salió en televisión siempre lo ve y aprovecha para saludarlo y también para preguntarle cómo puede manejar, porque desde hace algún tiempo entró en un cuadro de depresión, de un momento a otro una profunda tristeza que le invadió sin saber por qué ni cómo superarla. Desde ese momento todo le da igual, nada le emociona, todas las cosas que le gustaban ya no le gustan, solo quiere dormir y no salir a la calle. Acudió a psiquiatras y le restaron medicamentos que le han ayudado un poco, pero definitivamente no son suficientes. Por eso, mediante su investidura, poder comunicarse con Dios y que la saque de esta depresión que nada ni nadie puede sacarla hasta ahora. Le agradece Mariana de Huacho. Efectivamente, muchas veces hay muchas personas que sufren mucho. Me contaba un día una persona, dice: padre, he venido aquí el último lugar porque ya había pasado, mi papá no me escucha, mi mamá no me escucha, me mandaron al psicólogo, quería que el psicólogo me escuche y tampoco el psicólogo lo que agarró me dijo: anda al psiquiatra. Entonces se fue al psiquiatra, quería que el psiquiatra lo escuche. Pero el psiquiatra agarró, le dio 4 pastillas y le dijo: ahora tomas estas pastillas y te vas a tu casa. Y ella decía: yo no necesito pastillas, yo necesito que alguien me escuche. Yo quiero desahogar todo lo que tengo dentro, pero necesito que alguien me escuche. Hoy la gente no escucha. Por eso muchas veces el sacerdote está llamado a callar, más a prestar oído. A veces le dices 1 o 2 palabras y eso es lo que consuela. La gente quiere que lo escuches. La gente lleva sufrimientos enormes por dentro, heridas profundas que no pueden curarse, pero es necesario ir a alguna persona que nos escuche. Yo le invitaría a acudir, ¿no?, a alguna parroquia. Ahí debe haber en Huacho hay sacerdotes que lo pueden escuchar, que le cuenten sus problemas, y también el sacerdote le invitará a fiarse del Señor, a acudir a Jesús. Jesús es el que cura. Todas nuestras enfermedades psicológicas, todas, no lo podrá curar el psicólogo ni el psiquiatra. Todas nuestras enfermedades son curadas solamente por el amor de Dios. Muchas gracias, padre. Muy bien, ahora sí vamos, quiero irme con Canco. Canco, te voy a llamar así porque no me acuerdo tu nombre. Canco es un chico de la pastoral juvenil, de aquí, no solamente de aquí de Huaral, no solamente de aquí de la provincia de Huaral, no solamente de la parroquia de San Juan Bautista. Bueno, ahora estás viviendo en la parroquia Señor de los Milagros, ahí con el padre Abelardo. Canco está más imbuido en la pastoral juvenil. Recuerdo que, ¿cuántos años hace que vinieron las siervas de... Hace 3 años vinieron las siervas y lo organizaste tú llevaste, ¿no?, en hombros esta gran jornada donde acudieron más de 3,000 jóvenes, ¿verdad?, a escuchar a estas monjitas roqueras que yo le llamaba. Entonces, Canco, bienvenido al programa. Muchas veces en la Biblia se piensa, no sé, una persona me estaba diciendo, Jesús no pensaba mucho en los jóvenes.
Dios ha pensado siempre en los jóvenes, no solamente cuando vino Jesús, sino si leemos la Biblia, claramente Dios a quienes ha llamado en primer lugar. Parece que Dios tuviera un poquito de predilección incluso por los jóvenes, más que, no sé, más que por mí, por ejemplo, que ya estoy más para allá que para acá. Una predilección así por los jóvenes, porque miren, si leemos en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, Isaías era joven, el gran profeta Isaías, Jeremías, que le decía a Dios, yo no me quiero ir porque yo soy un muchacho todavía, no puedo hablar, me da vergüenza, y Jesús lo llama a Jeremías. Después, otro joven también que Dios ha llamado es el mismo Moisés, cuando va huyendo del faraón, todavía joven, ¿sí? Y Dios lo llamará a hacer una gran obra, sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿A quién? A un joven. Incluso Jesús, mira, para que veamos, cuando Jesús llama a sus discípulos dentro de la mancha de sus 12, ¿a quién llama? A un chibolo, a San Juan. Acá a veces San Juan no sabía ni dónde estaba parado, un poco ahí más afectivo, que se arrimaba a Jesús. ¿Te das cuenta? Esos son los jóvenes. Jesús tiene una predilección por los jóvenes. Y la iglesia también ha tenido una predilección por los jóvenes. Antes los santos, me acuerdo, los papas decían que los jóvenes son el futuro de la humanidad. Y el Papa Francisco ha dado un giro. El Papa Francisco dice que no son el futuro, son el hoy de la humanidad. Por eso al joven dale el protagonismo. Está bien. Muchas veces también fallamos los obispos, fallamos los sacerdotes, pensamos que el joven es solamente para cantar ahí en la misa, ya está, con eso ya cumplió. No, dale protagonismo al joven. Es verdad que guíalo al joven, ayúdale al joven, pero ayudar, guiar, no significa que yo tome el papel del joven y hacerlo todo yo, como si el joven fuera un inútil. Yo no creo en esas convicciones. Por eso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Canco, el taller textil, son los jóvenes los que lo llevan. No es el cura el protagonista, que sean protagonistas los jóvenes. Necesitamos gente nueva. Si no fueran los jóvenes, la iglesia fuera una iglesia aburrida, fuera una iglesia, lo que nos dicen, retrógrada, fuera una iglesia vieja, que no tiene, sin esperanzas. Son los jóvenes los que le dan esa esperanza a la iglesia. Son los jóvenes los que le dan el sabor. Y me alegra muchísimo, Canco, que hayas venido. Cantas bonito, que hayas venido. Tú fuiste, ¿cuándo nacen las jornadas mundiales de la juventud, Canco? Mi padre, buenas tardes, gracias por la invitación. De verdad que feliz de compartir con todos ustedes este momento de oración, un poco saber también sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la iglesia. Sí, hay muchos espacios para nosotros los jóvenes dentro de nuestra iglesia, y pues uno de los eventos más grandes que se organiza cada 3 años es la Jornada Mundial de la Juventud. Sí, nace en el año 1985 bajo dirección del Papa Juan Pablo II, ahora santo, y se realizó en Roma. Por gracia de Dios y por su pura providencia, el año pasado yo pude participar en la JMJ que se realizó en Panamá. Y créanme que es la experiencia más maravillosa que puede existir. A veces pensamos que la iglesia es retrógrada, como dice el Padre, pero nos olvidamos de todas las grandezas que Jesús nos regala también a nosotros los jóvenes. Siempre yo contemplo la imagen de Juan, del discípulo amado, que era un joven también, ¿no? Y esta ternura con la que Jesús le trataba. Y también recordar el momento en el que Jesús habla sobre el joven rico. Es verdad que a veces nos cuesta dejar muchas cosas, pero dejar cosas por ganar la felicidad absoluta que proviene del Señor, yo creo que es la ganancia que todos quisiéramos tener en nuestra vida. Canco, ¿cómo está organizada la pastoral juvenil a nivel de la Conferencia Episcopal Peruana, a nivel de todo el Perú? Y también háblanos un poquito cómo está organizada aquí en la diócesis. Sí, padre. En realidad la pastoral juvenil nacional está organizada por regiones. Nosotros pertenecemos a la región oeste, ¿no? Con Lima, Cañete, no todo lo que es Lima provincias y también Lima metropolitana. Pero netamente nosotros
como diócesis de Huacho tenemos también una estructura organizada por decanatos. Pertenecemos nosotros al decanato sur, Huaral, Chancaya, Ucayama, y pues funcionamos bajo la dirección de un coordinador de pastoral juvenil que es un joven y un asesor espiritual que tiene que ser un sacerdote siempre. Claro. ¿Qué experiencias tienes tú que has participado en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, dices? ¿Cuál fue la impresión que has sentido? ¿Cuál es ese fervor? Porque los jóvenes son pilas, ¿eh? Son pilas. La semana pasada traje una chica aquí y decía que se vayan a la parroquia, en cuanto lleguen le enchufamos la pila. Los jóvenes sí son pilas, son los que tienen los grandes sueños. En realidad, sí, yo siempre, los chicos que están ahí conectados de repente de las comunidades Chalón, de Eje, de todas nuestra diócesis, pues creo que algo que el Señor nos regala siempre es esa gracia de poder soñar. Yo me considero, y creo que usted me conoce perfectamente, padre, una persona que a veces sueña mucho en grande. Me acuerdo que el año pasado, literal, cuando empecé a soñar con la JMJ, tenía 10 céntimos en el bolsillo y no tenía nada más para poder viajar a un país que claro, no es muy cercano tampoco. Y que era un evento muy grande. Yo creo que la Jornada Mundial de la Juventud... ¿Cuántos jóvenes se reunieron en Panamá? 1 millón de jóvenes. 1 millón de jóvenes. De todas partes, ¿no? De todo el mundo. De todo el mundo. Era alucinante poder ver que haya jóvenes de diferentes lenguas, de Asia, de África, de Europa y nosotros también latinos, y ver que el lenguaje del amor de Dios sobrepasa cualquier frontera. Sobre todo, Canco, el Papa, bueno, desde Juan Pablo II, que arrastraba miles de jóvenes, el Papa Juan Pablo II, este Papa también es muy juvenil, ¿verdad? A pesar de su... tiene un espíritu joven. Es que el Espíritu Santo es siempre joven. Sí, yo creo que una de las palabras que más a mí personalmente me llamó la atención y que me quedó grabado en el corazón fue en la vigilia de la JMJ, que es el último día, ¿no? Para amanecer el último día de la misa de envío, donde el Papa nos habla claramente a los jóvenes, algo que usted decía en la introducción. A veces hemos pensado de que nuestros sueños son postergados o que al llamarnos futuro de la sociedad, de la iglesia, pues vemos algo muy lejano. El Papa nos decía el año pasado en Panamá, nosotros somos el ahora de Dios. ¿Qué nos quiere decir básicamente? Que empecemos a soñar y a trabajar por nuestros sueños desde ahora, que la iglesia necesita también de los jóvenes para poder servir. Sí, y otra frase también que siempre me ha quedado del Papa Juan Pablo II es: jóvenes, no balconeen la vida, es decir, no sean meros espectadores de la situación que se vive, ya sea tu familia, ya sea tu pueblo, en concreto aquí en Huaral, no sean simples mirones de la familia Miranda, sino sean protagonistas del cambio. Son los jóvenes los que tienen todas esas ideas frescas, son los jóvenes los que tienen ese entusiasmo por querer cambiar la historia. Es hora de llamar al joven también que sea protagonista, no que acompañe simplemente. Acompáñame a ver si completamos contigo el grupo. No se trata de completar. Yo creo que los jóvenes tienen que ser protagonistas. Ya aquí en Huaral he visto cuando se realizó aquí la Jornada Diocesana de la Juventud, 3.000 jóvenes. Sí. 3.000 jóvenes que la verdad que entusiasmaban. Sí, yo creo que, bueno, sí, el año pasado, en septiembre, tuvimos la Jornada Diocesana de la Juventud, que es una especie de mini Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, sí, fueron 3.000 jóvenes, y ver esa alegría que brota en el corazón de tener al Señor, yo creo que es algo impresionante. Un poco antes de empezar el programa, me acuerdo que hablaba con usted, padre, sobre este joven que va a ser beatificado, que es Carlo Acuti, un joven italiano que era un apasionado de Jesús de Eucaristía, un santo de lo cotidiano, efectivamente, pero que yo creo que su historia ha marcado y ha calado mucho en el corazón de muchos jóvenes. Y le comentaba también que es momento de salir. Los jóvenes, el Papa nos dice también: hagan lío, salgan, ver la necesidad de nuestros hermanos ahora vulnerables ante esta situación, no solamente por contraer la enfermedad, sino que no teniendo algo que llevarse a la boca. Viendo la imagen de Carlo Acuti, hemos elaborado un proyecto que esperamos compartir también con ustedes. Carlo Acuti. Carlo Acutis. Así no había escuchado.
Sí, es un joven italiano que murió ¿Italiano de qué a los tiempo? 15 años. Murió en el 2005, perdón, en el 2005. Falleció de leucemia, pero era un joven que era de una familia acomodada, es verdad. Pero que de una u otra forma había tenido un encuentro personal con el Señor en los pobres y en los necesitados. Entonces, una de las locuras de amor que hacía este joven era de repente llenar platos de comida o tuppers de comida y llevarlos en sus mochilas, y salía en las calles a repartir a los mendigos un plato de comida porque veía que había mucha necesidad. Incluso una de las locuras más grandes, padre, que él hizo fue, recuerdo que decía en su historia, una vez vio a una persona que andaba descalza en la ciudad donde él vivía, y de pronto se quitó los zapatos para regalárselos y volver a su casa sin nada. Entonces, este tipo de acciones nos han movido a elaborar un proyecto también que empieza a funcionar de mañana, aprovecho en comentárselos. Se llama Operación Carlo Acuti, y vamos a salir a las calles a repartir alimentos. ¿Quiénes? ¿Los jóvenes? Los jóvenes de Pastoral Juvenil de Santuario Señor de los Milagros, y esperamos también hacerlo con jóvenes de distintos lugares, no necesariamente que ahorita estén dentro de la iglesia, porque todos estamos llamados a hacer el bien, y qué mejor que ponerle la cereza en el pastel que sea nuestro amor por el Señor. Entonces, sí, mañana empezamos a salir a las calles a repartir comidas, y estamos felices por ello también. Néstor, ¿hay tiempo para una cancioncita? Ya nos vamos con la canción. Ya, vamos con una canción, ¿no? Sí, sí, padre. Vamos. Esta canción un poco también habla sobre el ofrecimiento de nosotros los jóvenes hacia el Señor. Es una canción que el Señor me inspiró el año pasado, cuando confirmaba de que quiero que mi vida solamente dependa de Él, y los animo a todos ustedes a entregarle nuestra vida y nuestro servicio al Señor. Es la mejor opción que podamos decidir en nuestra vida. Como brisa suave entraste tú en mí, me fuiste transformando para ti vivir. Yo a cada momento solía pensar, lleno de temores e inseguridad, mas tú me invitas a confiar, mas tú compasión tenías de mí. Quiero unirme a ti hasta la eternidad. Mi plegaria hoy poderte cantar. Junto a ti mi vida ya no es igual. La has llenado de felicidad y amor. Tómame, Señor, tómame, Jesús. Solo un instrumento en tu paz yo quiero ser. Tómame, Señor, tómame, mi Rey. Que mi vida sea una ofrenda agradable a ti, nada de mí, solo de ti. Mas tú me invitas a confiar, mas tú compasión tenías de mí. Quiero unirme a ti hasta la eternidad. Mi plegaria hoy poderte cantar. Junto a ti mi vida ya no es igual. La has llenado de felicidad y amor. Tómame, Señor, tómame, Jesús. Solo un instrumento en tu paz yo quiero ser. Tómame, Jesús, tómame, mi Rey. Que mi vida sea una ofrenda agradable a ti, nada de mí, solo de ti.
y solo de ti. Canco, se nos va terminando el tiempo aquí es oro. ¿Quieres mandar unos saluditos a tu mancha? Sí, quiero mandar un saludo, padre, a mi comunidad Chalón, los jóvenes, una comunidad de jóvenes laicos consagrados de la ciudad de Lima. Y quiero mandar también un saludo a Eje, a los chicos de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Huacho, a los jóvenes de Unijomi, a mi hermana Maite, que siempre ve el programa, también a mi abuelita Pilar, que te saludas, a todos mis hermanos. Sí, y bueno, sí, feliz de compartir con ustedes. Los invitamos a seguir este proyecto Operación Carlo Acuti. Esperamos mandarle la información al padre. Podemos contribuir con víveres para poder cada semana ir creciendo. Mañana empezamos con 20 platos a repartirlos, pero queremos llegar a muchísimas más personas que necesiten, y también pues animarlos a ayudar a esta planta de oxígeno que nuestra diócesis está organizando. Hay tantas cosas por hacer, tanto amor por dar a nuestro prójimo, que los jóvenes, chicos, estamos invitados también a hacer acción el amor del Señor. Que Dios los bendiga y que sea siempre nuestra alegría puesta en los ojos de Jesús. Muy bien, antes de irme, quiero mandar un saludito especial a todos los jóvenes de la Pastoral Juvenil de cada parroquia, de aquí de Huaral también, en especial a los guaralinos, pero también a la parroquia de Chancay, a Barranca, a Huacho, a todos los jóvenes. Y les invito, los jóvenes, si quieren venir al programa Una Hora de Fe, mándenme un mensaje y ustedes pueden venir, tienen la puerta libre. El programa lo dedico a ustedes también, queridos jóvenes. Ustedes pueden venir aquí a predicar, pueden venir a cantar, porque cantando también se evangeliza. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por haberse conectado a Una Hora de Fe. Que el Señor les bendiga y les proteja. Les voy a dar la bendición y no tengan miedo. No pasará nada mientras Dios no lo permita. Fíense de Dios, usen todos los protocolos que manda el MINSA, pero fíense de Dios sobre todo. Fíense. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. No se muevan. Ya viene Chicoco y Atrapados en sus 90. Muy bien, hasta el próximo sábado. Saluditos, Néstor.